Hola a todos, bienvenidos a Hidden Track. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Estamos grabando esto el 31 de octubre y como podrán ver en el título, el tema es Día de Muertos o la muerte en general. Pero antes vamos a presentar a nuestros hosts. Primero al rockstar de este podcast, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál rockstar? Pero bien. Gracias. ¿Y tú qué tal? Hola, amigo. Bien. Y a la mente maestra de este podcast, al creador, creador. Alan, ¿cómo estás? Gracias al de arriba, voy a decir así. Al de arriba. Bien, gracias, muy contento. Contento de estar acá. Ya vi tu playera, güey, que estás listísimo para el juego de al rato. Yo también lo voy a ver qué tal se pone, porque anda medio mal el campeonísimo del fútbol mexicano, ¿no? Sí. Qué raro. Sí. Pero más que nada era porque íbamos a grabar, entonces tenía que venir de gala. Sí. Muy formal. ¿Y por qué tan elegante, Homero? ¿Y por qué tan elegante? Porque vamos a grabar. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es sobre la muerte y es un tema muy particular aquí en México porque se vive de una manera diferente, se vive de una manera culturalmente muy, muy particular. De hecho, bueno, yo no sé cómo sea este día, esta fecha para otros países, pero lo que tengo entendido es que a muchos turistas les llama la atención la forma en cómo vivimos esta festividad aquí. Entonces, no sé si ustedes nos puedan platicar un poquito personalmente cómo lo viven en sus casas, si son muy festivos o no. Pues si quieres empezar, Beto, tú decirnos qué onda, porque acabo de ver hace unos días, ¿no? Que habías puesto una ofrenda ahorita que andas allá en Barcelona, pero pusiste tu ofrendita, güey. Sí, o sea, particularmente es una festividad que me gusta mucho, o sea, que me parece muy cercana y que creo que es algo, como dice mi hermano, muy cultural, porque desde pequeños estamos acostumbrados a convivir con este tipo de manifestaciones y a verlo con mucha naturalidad. O sea, luego ya lo que hacemos día a día, pues es muy variable, pero, o sea, pareciera que culturalmente es algo que tenemos muy cercano, ¿no? E incluso, o sea, esta mezcolanza que tenemos de repente con la cultura americana también, que últimamente también es muy habitual, no solo en México, sino en todo el mundo, pues hace que también sea algo muy atractivo para todos. O sea, lo que dice mi hermano, esto del turismo y demás, creo que es cierto y creo que es algo que es único. Sí, me queda claro que es único en México que esto ocurre. Y particularmente me da mucho orgullo formar parte de esto, ¿no? Que sea algo que sea parte de nuestra identidad. Me parece algo muy satisfactorio. En mi casa siempre mis papás siempre han puesto ofrenda y siempre tratamos de recordar a la gente que se ha ido y de tener por lo menos algún pequeño detalle que al final es algo que es para nosotros, ¿no? Pero pues recordar qué es lo que le gustaba, no sé, a nuestros abuelitos, y esto comer, hacer. Tan solo el hablar de eso o el recordarlo creo que es algo que es muy bonito, independientemente de lo que creamos o no. Es algo que yo creo que vale la pena tratar de mantener. Entonces, por eso ahora que estoy aquí, pues hice como el esfuerzo de no perder esta tradición, ¿no? O sea, porque era algo que me hacía mucha ilusión, además, el poder como seguir recordando esto y seguir apegado a esta
a esta forma de ver el mundo, ¿no? Que ahora yo creo que hablaremos un poquito más de eso, pero que es parte de mi identidad y creo que la de todos nosotros, ¿no? Sí, está chingón que no pierdas la tradición. Yo debo decir que desde que salí, desde que me fui a vivir fuera de la casa de mis papás, dejé de hacer estas cosas. O sea, ellos sí son muy de cada año y todo en general, o sea, los 15 de septiembre, noviembre y obviamente Navidad, Año Nuevo. En mi casa, en particular, la verdad es que no hago nada. O sea, sí es algo que creo que todavía como que tengo esa cosquilla desde hace algunos años. He hecho esfuerzos, por ejemplo, en Navidad y esto de hacer como adornar un poco y así, pero la verdad como que nunca se me ha dado esta onda y no lo he hecho y extrañamente luego digo, yo hubiera hecho esto, o sea, como que no sé, es de repente como que me gana el tiempo y la desidia y acabo no haciendo nada otra vez, ¿no? Y creo que en este año fue algo particular también, o sea, me pasó que dije, pues estaría padre igual y poner algo, pero dije, bueno, ¿dónde pongo? No tengo cosas, no sé, como que fueron muchas cosas como en qué pensar y dije, pues no, mejor creo que estoy así, o sea, me quedo así sin nada, aunque sí me hubiera gustado ya pensándolo, ahorita que ya son las fechas, por lo que dices que creo que está padre, ahorita lo estaba yo relacionando, por ejemplo, cuando digamos que no es que tengas 100% presentes a las personas que has perdido a lo largo de tu vida, pero justo las fechas como Día de Muertos o incluso también las visitas a cementerios, panteones y esto cuando vas a dejar flores o veladoras o lo que sea a alguien de tu familia o cercano que haya fallecido, es como que más, como que yo siento que es más el tiempo que le dedicas a esa introspección de la nostalgia, ¿no? Como de extrañar y todo, más, como dices, más el hecho de que estén ahí las cosas, sino más bien es tomarte el tiempo para poder, pues, rememorar, ¿no? Y pues traer y todos estos recuerdos que tienes con las personas que quisiste y que pues ya no están, ¿no? En mi caso en particular, por ejemplo, también me acuerdo que desde muy morrito, de hecho tenía yo creo que 4 años si acaso, que fue como la primera vez que perdí a alguien muy cercano, a mi abuela materna, ¿no? Y la verdad es que el concepto de muerte y eso fue, pues sí fue difícil para mí, creo yo, o sea, porque crecí con ese ambiente de así de, o sea, ya no la voy a volver a ver, ¿no? A mi abuela. Entonces sí es como algo bastante, digo que también creo que las familias mexicanas hay de dos, o te exponen a la muerte como tal, o sea, decir, mira, hijo, así este es el pedo, ya no vas a poder convivir nunca más con esta persona, pero creo que hay, como todo, hay pocas familias o pocas personas que se toman también el tiempo de explicarle a la gente pequeña lo que significa la muerte, ¿no? O sea, como que puede ser que en una de esas pues te toque una familia más abierta en ese sentido, en ese tema, o este tema y las otras cosas, ¿no? La cuestión sexual, o justo pensando en muerte, la planificación y el hablar de lo que quieres cuando te mueras es algo que no todos abordan, ¿no? En todas las familias como que decimos, sí, a huevo, peda y pan de muerto y todo. Es como todo desmadre, pero en la realidad, al menos, ya me dirán ustedes, pero en mi contexto, pocas veces se habla, ¿no? De la muerte y sobre todo de lo que hablamos en un Matasanos en pasado justo de cosas de emociones. Creo que pocas personas también se dedican a hablar de las emociones después de que pierden a alguien y eso también creo que está bastante cabrón porque pues es algo que afecta muchísimo, no solo a ti, sino pues, a todo tu entorno y muchas cosas cambian, ¿no? Y también es algo que siento que no se aborda tanto como a lo mejor damos la imagen de un país de, ay, sí, pues es como, es normal en nuestra cultura y la festejamos. O sea, sí, pero también está la otra parte que no contamos, que es esta falta de la comunicación, de las emociones, de el manejar el duelo, de saber o de respetar incluso las decisiones de vida de una persona. O sea, como que va más allá de solo el tema de marquetero, por así decirlo, que se ha exacerbado en los últimos años. Sobre todo, tengo muy claro 2 puntos, dos momentos en particular. Una es obviamente Mamá Coco, que pues desde esa película fue como el boom de la cultura mexicana acerca de la muerte de este tema. Y la otra, de hecho,
Y que esto es real, desde que se hizo el desfile en James Bond, en de Spectre, en James Bond, de ahí ya se hace un desfile en la Ciudad de México, en el Zócalo, toda esta parte. Y antes no era tan así, ¿no? Antes era, sí, había ofrendas, había lo de CU, que siempre año con año se hacía, de las que también terminaron las megapedas y todo el pedo. Pero bueno, estaban este tema de las ofrendas, en las fiestas, digamos, de las delegaciones, o bueno, las alcaldías ahora aquí en Ciudad de México. Pero algo tan grande y tan apoyado, digamos, por parte del gobierno, pues no. O sea, creo que fue justo una cuestión externa la que nos vino a impulsar un poco más el tema del el marketing en cuanto a esta fecha, ¿no? Y yo tengo muy clara esta doble cara, porque, o sea, aunque pareciera que vamos con esta bandera de ser muy liberales con este concepto, la verdad es que en el fondo creo que somos muy conservadores en general, o por lo menos desde el punto de vista familiar, y creo que esto tiene que ver con la religión, ¿no? O sea, al final lo que decías, ¿no? A lo mejor de cuando eras muy pequeño y te expones al concepto de la muerte, siempre está influido de alguna u otra forma con la religión, ¿no? O por lo menos es lo más habitual, ¿no? O sea, porque siempre está esta versión de que no se acaba ahí, entonces se vuelve un concepto como muy oscuro, muy, muy curioso, en el que ¿cómo lo explicas? Entonces la forma tal vez más fácil es decir, bueno, no es este el final, hay algo más, y no sé, es algo muy, muy curioso, pero esto llama mucho la atención de que a la hora de la hora no se habla, o sea, no, o solo en estas fechas, y al final no se habla, ¿no? Ya se me olvidó. Sí, justo respecto a lo último que hablaba Alan, a mí no se me hace como tal verlo desde un punto de vista de marketing, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la derrama económica que genero, pero también yo creo que visibiliza y es una forma como de poner más culturalmente algo que no es nuevo, ¿no? O sea, porque en Mixquic, en Xochimilco, en muchos estados, durante, no sé, si cientos de años, han habido estas tradiciones, entonces realmente entiendo que haya ese como boom, pero pues al final no me parece que reste, ¿no? Entonces no lo veo mal en ese sentido, y tampoco me molesta esa crítica que se hace sobre la fusión cultural que existe entre la forma en la que lo vemos en México y esa como no sé, como culturalmente lo que se trae de Estados Unidos, el Halloween. O sea, no me molesta, o sea, se me hace que pueden coexisten muy bien, ¿no? O sea, sí, es una buena amalgama realmente. Ajá, o sea, realmente no creo que una demerite a la otra o que empañe a la otra, y aquí en el centro de la República o en la Ciudad de México coexisten muy bien esos dos, ¿no? Tengo entendido que en el norte del país es más, o sea, no sé, la población está como más arraigada con Halloween, y aquí tenemos como lo mejor de los dos mundos, y esto me parece bonito, porque justo de lo que hablábamos al inicio, la forma en la que vivimos nosotros estas fechas, para mí en la infancia el Halloween era como lo máximo, ¿no? Porque no solo tanto como por disfrazarte, sino por que podías salir a pedir dulces,
nunca me han gustado como tal, como esas fiestas de Halloween, nunca he ido a alguna, pero esa parte como de pedir dulces se me hace súper chida y ya conforme fui creciendo, me empezó a gustar un poquito más la tradición mexicana del Día de Muertos. No sé, o sea, se me hace una de las festividades más bonitas en cuanto a que visualmente hay mucho que ofrecer, ¿no? O sea, catrinas, ofrendas, o sea, hay mucho como material visual que puedes disfrutar. Y como dice Alan, ¿no? Durante el tiempo que estuve en la carrera traté de ir todos los años a las ofrendas de CU y luego con mi novia íbamos a las del centro histórico. Entonces nos gusta ahora a los dos esa parte y bueno, a pesar de que mi hermano y yo provenimos de una familia muy católica, al menos yo, que no soy creyente, que soy ateo, no, no me molesta compartir, al contrario, en mi postura se me hace súper chido poder acompañar a mis papás, no sé, al panteón y no necesariamente tiene como esa carga religiosa en mí, pero lo que me gusta es justo lo que decían, ¿no? Que puedes recordar a las personas que se fueron. Me gusta mucho que es un momento en el que nuestros papás aprovechan como para contarte sobre esas personas que ya no están, no sé, anécdotas, o sea, cosas que tú no conocías, y eso se me hace súper chido. Y pues, finalmente, respecto a mi primer acercamiento con la muerte, yo no lo tengo como algo traumático o como algo que me haya impactado tanto, como que de alguna manera siempre lo vi de una forma muy natural. Y creo que mis papás no necesitaron explicarme qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, como que yo a mi edad entendía y le daba como la idea, o sea, le daba como el valor de lo que era, entonces tampoco era como demasiado impactante para mí. No quiero decir que no sea una persona sin corazón, que no me ponga triste cuando alguien se muere, solo que el hecho de la muerte como tal, pues no es como algo muy que me haya impactado tanto. Entonces, en ese sentido, siempre fui muy relajado en ese aspecto y pues sí, eso es como... Uh-huh. Ahorita que decías de lo de que ha sido retratado y que visualmente es como padre, la verdad es que sí, yo creo que si algo, digo, hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, las cosas como de textiles de varias zonas de México que se exportan y que son conocidas a nivel mundial, y una de estas cosas, pues justo como la estética de la muerte y de estas festividades a nivel mundial, creo que también esos colores, digo, si bien no son exclusivos, como dices, yo también, a mí me gusta también que convivan sin pedos Halloween y Día de Muertos, o la idea de pedir calaverita y salir a festejar este pedo del Halloween. Pero está gráficamente, pues también incluso en las artes visuales, pues la Catrina y todas estas, o sea, las obras que conocemos y las leyendas, o sea, las Llorona y todos estos desmadres también creo que son parte de este imaginario de que y de lo que celebramos también colectivamente como sociedad, ¿no? En México. Visualmente sí estoy de acuerdo. La verdad es que también es una de las cosas que más me gusta. La verdad es que el uso de los colores, o sea, naranjas, morados, el negro con el blanco,
son cosas que visualmente son muy impactantes y súper chingonas. O sea, yo ahí sí creo que México tiene un buen de cosas en cuestión, ya hablando más clavado en cuestiones de diseño gráfico y esta parte. A veces las personas o así, cuando como que siempre es, en ocasiones es aspirar a conocer y incluso hasta dominar ciertos estilos de diseño gráfico de otros países, pensando en diseño gráfico es la Bauhaus, es decir, pues, Alemania. Ahí nació básicamente el concepto moderno de diseño, en lo funcional y en lo estético. Pero pues otra parte, por ejemplo, Londres, Japón, que son como mecas también de cuestiones de diseño de todo, o sea, no solo gráficos, sino industrial, diseño de modas y todo. Pero sí les puedo decir que en la cuestión estética a mí siempre me ha parecido increíble esta parte del diseño gráfico y sobre todo de estas fechas. Se me hace bien chingón, la neta. Y qué bueno, porque justo es algo que muchas culturas la verdad es que no tienen, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, mucho les consumimos o les intentamos copiar en algún punto, por ejemplo, a la cultura moderna gringa, pero en realidad en cuestión ya del discurso, del storytelling o de todo lo que está detrás de una costumbre tan chida como como esta que está muy arraigada todavía y qué bueno, aquí en México. Pero aquí sí, o sea, aquí sí tenemos como una oferta bien chida que viene, ya saben, pues medio moldeada de entre la parte, pues lo prehispánico y también la idea de la muerte y cómo se representaba en estas pinturas antes o en esculturas y esto, y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir es justo eso, que hay tantos años de esta tradición y ha sido representado de un chingo de maneras que justo es también parte de la riqueza que tenemos y que la verdad es que pues no cualquier país tiene, ¿no? Y eso creo que está bastante chingón. Sí, y sigue evolucionando, ¿no? O sea, porque pues, estas adiciones o estas mezclas que van ocurriendo con otros países pues son inevitables y sí, como dice mi hermano, no demeritan, enriquecen, ¿no? Y al final, si bien la tradición estrictamente mexicana es incluso ya patrimonio de la humanidad, o sea, de la celebración por no solo lo estético, sino lo gastronómico, lo cultural y la importancia que esto implica. Es muy curioso esto del diseño que dices, porque, o sea, por ejemplo, estos cambios que han ocurrido, o sea, no sé si es esto desde la perspectiva del diseño, del arte, o no sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, la aportación de gente como Posada en la forma en la que se ven un cadáver, porque ciertamente es esto, y cómo se vuelve algo artísticamente atractivo y que acaba siendo algo por lo que nos identifican en todo el mundo, ¿no? O sea, como Frida Kahlo o como, o sea, es como de esas cosas que dicen, eres mexicano, ¿no? Es como el tequila o como lo que sea. Y no sé, me llama mucho la atención lo que decías de los colores y esto. Entonces te quería preguntar si además del significado o sea, desde el punto de vista semiológico y demás que tiene, o de teoría del color y de estas cosas que no tengo ni idea, o sea, estos colores, además de que los tenemos como muy interiorizados en esta festividad, si teóricamente tienen algún otro impacto o alguna otra significancia psicológica, por así decirlo, y qué tanto se relaciona realmente con esta festividad, qué tanto, o sea, cómo juega ahí esta cuestión de los colores y de la teoría del color. Es un tema bastante complejo porque si bien, digo, luz es negro, blanco, luz, oscuridad, y eso es en todos lados. El tema, ya cuando empezamos a ver los colores pigmento, que le llamamos, o sea, en este espectro que se puede reproducir en lo físico, en materiales, en materiales físicos, cambia de cultura a cultura. No sé si se acuerdan y que de hecho hemos visto también en películas y esto, donde de repente la realeza era retratada justo con colores dorados y morados. Entonces ahí, por ejemplo, el morado tenía un significado más justo de realeza, de algo mucho más aspiracional, más de riqueza, de abundancia. Y en México, en ciertas partes creo que casi todo Latinoamérica, el morado está relacionado a un tema más fúnebre, ¿no? Y esto pasa dependiendo de la cultura. O sea, el color, si bien en psicología del color sí tenemos como ciertos
digamos que es dos grandes divisiones, lo oriental y lo occidental. Toda la parte occidental estamos muy alineados a la psicología del color que funciona en esos espectros, o sea, los claros hacia la tranquilidad y la paz y todo esto, los azules y demás. Y la otra es pues los colores ya que están pues casi de Medio Oriente y Oriente, donde ahí sí, casi, no es como que por país vayas como cambiando los colores, pero la verdad es que sí, incluso no solo en cuestión de color, sino también en la fonética, ¿no? O sea, hay palabras que aquí suenan normales para nosotros, pero en Japón o en otro lado suenan como a una grosería o suenan como algo así, porque fonéticamente pues es otro pedo. Y mismo caso con el color, entonces es un poco difícil de que haya como un estándar. Lo que sí es cierto también es que también en el espectro, digamos que los contrastes, el manejo del color es de alto contraste. O sea, en este caso, por ejemplo, los amarillos y tonos naranjosos con el morado son colores complementarios, o sea que sí visualmente son muy impactantes y te atraen mucho la mirada porque son dos colores como muy luminosos que, bueno, digamos uno de los más luminosos del espectro y otro pues armónico, pero en el extremo casi ¿cómo se dice? En el extremo opuesto del otro color. Entonces ese es el tema. Mismo caso, y de hecho esto pasa siempre, o sea, en Navidad, ¿no? Rojo y verde también son colores complementarios, ¿no? Entonces, casi siempre para hacer un visual atractivo en ese sentido es manejar este tipo de contrastes de color. Entonces por ahí también va mucho el manejo del color y por eso es que también lo relacionamos mucho porque históricamente se ha usado mucho y porque también en esto que dices que citas en lo cierto totalmente en cuestión occidental, pues sí, son colores llamativos per se, ¿no? Y funcionando juntos, pues todavía más. Así es. Qué bien. Y complementando un poquito, más como una recomendación, si quieren saber un poco más sobre la historia del Día de Muertos desde las culturas prehispánicas y cómo fue evolucionando a través de la influencia de la conquista española, les recomiendo el podcast de Herejes, el podcast donde hablan del Día de Muertos y justo toman esa temática de el origen de todos esos colores, o sea, cómo el origen, cómo los colores tenían un significado antes y después de la conquista. Órale, qué chingón, sí, lo voy a checar porque si no conozco bien como justo el origen del color, que de hecho, como dices, Nacho, también algo que es bien cierto es que a veces los colores, antes sobre todo en culturas prehispánicas y demás, los colores que se usaban eran los que se podían usar, ¿no? Los que podían, digamos, salir a partir de minerales, ¿no? O sea, a lo mejor de una planta, a partir de unas piedras, entonces salía un rojo, salió un verde, pero no era como de, ay, a huevo, voy a hacer un amarillo. En ese entonces, pues obviamente para nada se hablaba de ese tema, pero sí, está padre, creo que está buena recomendación. Sí, yo sí me lo voy a echar, a ver qué tal, a ver qué dicen ahí. Y acá lo naranjoso viene más bien como, o sea, por esto de la flor, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Del cempasúchil y demás, de que, o sea, cuando uno piensa en una ofrenda o Día de Muertos, es todo, como todo naranja y tiene que ver más bien con la flor, ¿no? Y es psicológicamente viene muy, muy rápido. Y, sí. Otra cosa que me parece muy interesante es, o sea, además de cómo ha evolucionado culturalmente la tradición, o sea, también lo que hablábamos, cómo a lo mejor va evolucionando la forma en la que vemos la muerte en sí misma, ¿no? O sea, y que igual y tiene que ver nuevamente, ¿no? O sea, con cómo desde el punto de vista religioso va cambiando la cultura y las nuevas generaciones, que a lo mejor es algo que era impensable en generaciones de nuestros abuelos o más atrás, que pues la única forma que tenían de ver el mundo o esta incluso como cosmogonía que tenían era, pues no había otra, ¿no? O sea, era o antes de lo prehispánico era esta como cosmogonía de la muerte a través de politeísmo, de sacrificios y de demás, y que a lo mejor generaciones un poco más recientes, pero todavía de nuestros abuelos, es completamente influenciado por el catolicismo, ¿no? Lo que decía mi hermano, y de cómo precisamente lo que
la forma en la que vemos la muerte y de lo que esperamos que ocurra una vez que morimos, que al final es un concepto muy oscuro y que no está definido y que nos podríamos meter en un montón de honduras y de problemas biológicos, filosóficos, lo que ustedes quieran. Me parece muy importante porque al final creo yo que determina la forma en la que vemos la vida también. O sea, el saber cómo interpretamos nosotros este concepto o qué es lo que va a pasar o no una vez que morimos, ¿no? Desde el punto de vista ético incluso, ¿no? O sea, las tomas de decisiones o lo que la gente hace normalmente tiene mucho que ver lo que esperan o el miedo que tengan o cómo afrontan al final esta crisis o esta angustia existencial que creo que es inevitable en todos los humanos y que es lo que nos hace tal vez humanos en sí mismos, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy interesante y que yo creo que irá evolucionando indudablemente y que no me imagino en las generaciones que vienen más adelante qué van a pensar y que seguramente tradiciones como esta seguirán existiendo, pero que la perspectiva, no sé, cambiará y se volverá algo a lo mejor más no ritualístico, como incluso ya es ahora, ¿no? Sino más algo incluso artístico, ¿no? O sea, pero no sé, o sea, es algo que pues a lo mejor son cuestiones ya muy profundas, muy heavy, pero que creo que podemos aprovechar para hablar un poco de esto. ¿Qué opinan? Pues sí, la verdad es que no me imagino, o sea, yo veo que todas las cosas en general son más efímeras, ¿no? O sea, todo, absolutamente. O sea, desde hasta lo que consumimos en términos de contenido, por ejemplo, o sea, que son cosas que yo algo que siempre hablo mucho es de que cada vez tenemos menos tiempo para captar la atención de alguien en cuestiones de contenido en redes sociales o web y todo, ¿no? Que es antes, o sea, cada año que pasa te peleas por menos y menos segundos. Antes decían, no, pues con que tu video dure 10 minutos o 1 minuto ahora, o que dure 30 segundos. Y ahora igual con TikTok y todo el desmadre, es así como, no, pues con que te den 7 segundos de su atención ya chingaste, ¿no? Y eso es como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, parece que son carreritas. Y en ese sentido creo que esa cuestión como de la inmediatez creo que va a verse reflejado en la cultura de alguna manera, que ya se está reflejando al menos en hábitos de consumo de esto, ¿no? Que todo queremos rápido, en chinga y todo así. No imagino, la verdad, una parte como de cómo vendría ese, digamos, como todo este proceso de asimilación desde que alguien está por fallece y lo que viene, pues la verdad es que también si lo vemos desde esta manera, es, por así decirlo, no estoy muy seguro como hacia dónde quiero dirigir mi comentario, pero lo que quiero decir es que a veces ni siquiera también nos tomamos el tiempo de que las cosas sucedan nada más, ¿no? O sea, porque estamos como inmersos en esta velocidad de que todo pasa, ¿no? Y en esta idea que igual hablábamos en el Matasanos pasado de salud mental, de que siempre tenemos o que tenemos más esta faceta de ser gente que produce, o sea, gente activamente, económicamente activa y que es más pragmática que introspectiva, ¿no? Sí, entonces ahí, por ejemplo, es algo que me preocupa bastante ahorita que lo dices, ¿no? Creo que este tema de decir, bueno, se murió alguien, pues que pasen 10 días y regresas a trabajar y todo normal, ¿no? Cuando la realidad es que deberías tomarte en el mejor de los casos, pues un buen rato para asimilar absolutamente todo, exactamente. Y ahora, pensando en que justo estas nuevas generaciones consumen y quieren y se les están dando las cosas más inmediatas, no imagino como ese impacto que tendría a largo plazo, por ejemplo, la muerte de un cercano, cuando ellos pues básicamente dependen económicamente de sí mismos, ¿no? Y si no produces, pues no puedes vivir y si no produces, más bien, si no puedes producir o no eres apto para el sistema, entonces no tienes derecho a trabajar casi. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, es como de qué pedo, ¿no? O sea, cómo... Ya.
cómo lidiar con esta idea de inmediatez y de que todo pase en chinga y de que tú nada más eres un activo casi casi. Eso es algo que sí me preocupa un poco. Yo creo, y eso no estoy seguro, pero yo creo que antes sí se tomaba más el tiempo de asimilar las cosas. O sea, sí recuerdo yo en estas primeras experiencias con mi abuela falleciendo y demás. De alguna manera yo tengo esta idea también, obviamente el concepto del tiempo cuando eres niño pues es otro totalmente, pero yo sí en verdad recuerdo muchos días de duelo, muchas visitas con familia, este tema que también en los mexicanos está mucho, ¿no? De el rosario, el novenario, ¿no? Es el novenario de 9 días recoger la cruz, para, sí. Exactamente, lo de la cruz. Ajá. Y todo este tema, lo de las misas posteriores, o sea, como que era mucho. Y aún así, creo que el duelo era casi más bien creo que ahí era una especie de terapia en grupo, porque pues al final tu círculo cercano es tu familia y con tu familia es con las que estás más cerca en esos momentos difíciles. Y creo que también ayudaba, o bueno, ayuda todavía para quien lo sigue practicando, a que te caiga el pedo de que alguien ya no está, ¿no? O sea, como que ya se pasa el shock, perdón. Y ese tiempo como que era de asimilar un poquito. Y ahora no sé qué tanto se esté dando y se vaya a dar más en estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, pero es curioso, o sea, lo que decías hace rato, o sea, traspolando esto, por ejemplo, al tema de derechos o de decisiones propias, ¿no? O sea, al final, este tipo de rituales que te ayudan a que no pases este duelo solo, no necesariamente lleva a que, como decía, se hable un poco de lo que tú quieres o de la perspectiva que tú tienes sobre la muerte y de qué es lo que quieres que ocurra cuando ya no está. Es curioso, ¿no? O sea, hablas de lo que ha pasado, de cómo era la persona, pero no precisamente de qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, países, por ejemplo, nórdicos o en donde que uno tiene la perspectiva y que realmente ocurre, que son como psicológicamente más fríos, más aislados, que es gente que vive sola, que hace poca vida social. Pareciera que están como un poco más adelantados en esta cuestión de derechos, sobre todo hablando de eutanasia y de muerte asistida y de, o sea, como que se ve un poco más con más de naturalidad el que tú tengas derechos sobre tu propio cuerpo y sobre qué hacer. Entonces me parece como un poco un oxímoron, una cuestión ahí muy curiosa de que, pues acá se habla un montón de esto y estamos así todo el tiempo la muerte y esto, pero al final no se traduce en esto, en una cuestión de derechos. Entonces es como lo que igual me mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Hacia dónde va a evolucionar? O sea, lo que mencionas, mira, tú lo ves desde una perspectiva un poco más sombría, o sea, no lo había visto así y creo que tienes razón. Yo a lo mejor era un poco más optimista en pensar de que, bueno, las generaciones ahora con todo y que con esta cuestión de la inmediatez yo tenía la esperanza de que a lo mejor a futuro se iba a dar como una apertura o se tiene que dar como una apertura más hacia el que uno pueda decidir sobre lo que va a pasar cuando uno ya no esté o en qué momento uno, no sé, incluso que es qué momento acaba o no la vida, ¿no? Que esto es algo que no es un término fijo tampoco y que va evolucionando, pero no sé, o sea, y me queda claro también que, como decías, es algo que va a evolucionar de forma diferente dependiendo de la cultura, ¿no? O sea, pero no sé, o sea, ya lo veremos. A lo mejor estamos entrando ya en esta edad en la que, como dices, antes era mejor, ¿no? Antes todo era mejor, no lo sé. O sea, igual ya hay un sesgo ahí, pero o sea, al final las tradiciones se van a quedar, pero pues evolucionar hacia dónde, no sé, pero sería curioso, ¿no? O sea, será interesante ver hacia dónde va esto, ¿no? Ustedes, pues en ese sentido, ¿qué tanto, o sea, les preguntaba hace rato, piensan en esto, ¿no? O sea, me imagino que es algo que es inevitable, ¿no? Y que conforme uno va creciendo, va cambiando también, ¿no? La forma en la que vemos esto. ¿Qué tanto es algo que tenga juego o que modifique la forma en la que ven su vida día a día, por ejemplo? Creo que la pregunta de mi hermano, que fue más un comentario. Sí, más ahorita es eso, no entendí.
ni madres de su pregunta, pero, así de corte, solo para complementar un poquito respecto a qué va a pasar en un futuro, algo que ya está sucediendo es que hay muchos, se está buscando como que los funerales, más bien los entierros, se den de una manera más ecologista posible, de una manera más sustentable. Entonces, eso es como lo que se me ocurrió al respecto. No es algo nuevo, pero se están como buscando maneras más eficientes de tener entierros menos contaminantes, donde se busque un poco sobre todo optimizar el espacio, ¿no? Porque vemos que los panteones ya están abarrotados, entonces pues están encontrando nuevas formas de diseñar ataúdes que sean más biodegradables, compostables. O entierros en donde sea como antes, donde no necesites como tal un ataúd muy elaborado y tu cuerpo se pueda desintegrar biológicamente en ese como ciclo de nutrientes en el suelo, y al mismo tiempo estés ayudando a que se regenere como, pues no sé, esa parte donde te van a enterrar. Y sí, sobre todo eso, o sea, porque es una industria muy contaminante, o sea, sé que suena muy chairo esto, pero es una industria muy contaminante en el sentido de que los ataúdes requieren madera, metales, no sé, pareciera, creo que es un desperdicio de recursos. Entonces, ahorita en México creo que estamos un poco en pañales en ese aspecto. Tengo entendido que algunas funerarias están empezando a ofrecer estos servicios un poco más, no sé, ecologistas, sobre todo porque también cremar a alguien también genera pues mucho, no sé, o sea, también no es sustentable como se creía, y eso es como para complementar un poquito de esa perspectiva de lo que podría estar pasando en tendencia en el futuro. Sí, eso está padre. No había visto, bueno, no sabía, porque ahorita justo volviendo un poquito a la pregunta de qué tanto convivimos con la idea, el concepto de la muerte día a día, yo les puedo decir que, por ejemplo, no sé cómo, digo, obviamente sí sé cómo, pero las funerarias que tienen nuestros datos y nos hablan, no sé si les ha pasado, a mí me pasa cada rato, no los quiero escuchar, güey, y no es porque no, más bien creo que una parte es porque es castroso, es como los bancos que te hablan para ¿cómo se dice? Para que les compres un seguro, para aceptarles una tarjeta de crédito. Estaba pasando mucho desde el año pasado, antepasado, con las funerarias en México, que te atascaban de llamadas así de, ¿sabía usted que bla, bla, bla? O sea, como que con un dato así de, ¿sabe usted que se puede morir ahorita? Ya pensó en qué va a hacer para su familia cuando usted no esté, y yo así de, güey, no quiero nada, gracias, ¿no? Obviamente después el discurso y todo es diferente, la manera de abordar y demás, pero una cosa tengo dos cosas muy claras. Una es que no los quiero escuchar porque pues no me interesa, y la otra porque tal vez no estoy listo para hablar de ese tema, ¿no? Yo lo puedo decir abiertamente que no imagino, por ejemplo, mi vida sin mis papás, ¿no? Así de claro. O sin algunas personas cercanas que tengo en mi vida. Hablar de eso es, híjole, así como de, no me quiero meter ahorita en pedos, no quiero ponerme triste porque no, o sea, de plano es algo que no acepto. Creo que esto puede ser, como dices, la cultura y todo, somos muy distintos con
los escandinavos, por ejemplo. Y aquí sí somos muy de familia, ¿no? Muy, muy apegados a nuestras familias, a nuestros papás. Regularmente las familias mexicanas conviven mucho entre ellas y la idea de planear la muerte es como, pues es algo que no todos estamos listos para eso. Yo creo que en algún punto lo estaré, pero al menos por ahora yo sé que no. Y ahora otra cosa que quisiera también abordar es que sí entiendo totalmente esta parte de que son, digamos, como eco-friendly, más este tema de los panteones, cementerios y demás, pero no sé qué tanto es una cuestión de que se nos está orillando a eso, más a que sea una decisión. Porque vuelvo a lo mismo, es parte del sistema. O sea, al sistema le conviene que te mueras y cueste menos y que quepan más muertos, ¿no? Básicamente. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva un poco mal pedo, creo. Pero si bien tenemos esto, lo comparo un poquito, digo, yo sé que no es lo mismo, pero con estas cosas que a veces hay medios y demás que llaman, que son tendencias, ¿no? Como tendencias de vivienda para los millennials o los centennials. Y es como de, güey, no es una tendencia, es que no nos alcanza para comprarnos un depa más grande. Es que tenemos que rentar con 4 roomies porque si no, no vivimos, güey, porque rentamos o comemos. O sea, no es una tendencia, más bien es una decisión impuesta que tenemos por el sistema. Y acá en ese sentido, sí entiendo, hay una parte que creo que le beneficia muy bien, como bien dices, Nacho, de el tema más de residuos, de no contaminación, de este tema como de la tierra, la naturaleza y demás, pero también hasta qué punto es más para beneficio de este tema, ¿no? O sea, de la industria, como decías. Un ejemplo muy claro que yo tengo, que también cuando pasó dije, chinga, sí es cierto, o sea, como alguien tiene que ver estos temas, ¿no? Una de mis bisabuelas que está en un cementerio, panteón, la verdad se me fue como, confundo un poco los términos, pero bueno, básicamente ella estaba enterrada así a la vieja usanza, ¿no? Con sus huesitos y todo, el ataúd y demás. Cuando pasó algo con la familia y demás, fueron a ver este tema y estaban ya a nada de tal cual sacar los huesos y sacar a la abuela del panteón porque no había pagado ciertos derechos, ¿no? Y es como de, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, está cabrón que esas cosas pasan. Entonces, por eso les digo, una parte creo que entiendo, que estoy totalmente de acuerdo, que sea más eco-friendly, pero también qué tanto es decisión o tendencia y qué tanto es más solo cuestiones de industria y del mercado, ¿no? Sí, parece más algo, no sé, o sea, no me queda tan claro de que esta postura sea algo que económicamente sea beneficioso para las grandes empresas, no sé, no lo había pensado tampoco, o sea, es algo que incluso a mí me había parecido una idea bastante atractiva, ¿no? O sea, que de una forma más directa tu residuo orgánico se transforme en algo que sea de utilidad, ¿no? Como un árbol o algo que produzca oxígeno, que se quede más allá de solo esto. Pero yo creo que estamos todavía muy, muy lejos. O sea, no sé esto qué tan cercano. No sé, Nacho, tú que estás como más cercano a esto, qué tan viable sería, por lo menos aquí, en los próximos años, a que esto ocurra y si tú crees que es algo que para la sociedad o la cultura mexicana sería viable o sería fácil de aceptar esto. O sea, que como que salirte de esta cuestión tan tradicional a la que estamos acostumbrados. Yo creo que justo como dices, culturalmente sería difícil de aceptar para las generaciones anteriores a nosotros, incluso nuestra propia generación. El hecho de visualizarte no sé, en un entierro o estar en un lugar de una forma tradicional, y en ese sentido creo que sí estamos muy alejados de que sea una realidad muy no sé, de que sea una realidad en este país. Pero yo lo que rescato es
el hecho de que se estén implementando una serie de opciones, ¿no? O sea, que incluso algunas de ellas no serían como viables para la mayoría de la gente en este país. O sea, porque muchas de estas opciones pues son bastante caras, ¿no? O sea, alguna vez leí de una opción en la que tu cuerpo lo congelan a menos 100, más de 100 grados centígrados, para literalmente hacer una roca que puedan triturar y hacer polvo y hacer como una especie como de piedra tipo diamante. O sea, es como una forma es como una de las tantas formas, ¿no? Entonces, al final es una mezcla de que quizá en este país estemos lejos de aceptar todas estas opciones, de que estoy consciente de que muchas de ellas económicamente no son viables. No me había puesto a pensar, pero seguramente sí en algún momento va a ser una influencia que genere, que sea un negocio para las funerarias, ¿no? Porque es algo que pues al final es una industria, es una empresa, ¿no? O sea, en algún momento eso pasó, ¿no? Cuando pasaron de enterrar los cuerpos a hacer a cremar a las personas, que al principio muchas familias no estaban de acuerdo con ese método, y después las funerarias se dieron cuenta de que era más barato para ellos el proceso y podrían cobrar un poco más, ¿no? Entonces seguramente va a ser una mezcla de todo, en el que sí sean opciones sustentables para el medio ambiente, que también beneficien a esta industria tan grande que son las funerarias, y pues no sé, tocará ver cómo evoluciona en nuestro país, que somos un país tercermundista. Uh-huh. Va a ser como el paquete muerte hipster eco-friendly. Ya, va a ser el paquete más caro. Me hizo recordar mucho, no sé si han leído alguna vez un libro de José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que habla de cómo un día en una isla, bueno, que más bien en un lugar que te hace la idea de que es Portugal tal vez, o bueno, no se sabe, un día la gente se deja de morir, y todo lo que implica desde el punto de vista social, económico, político, religioso, y de ahí hay una cuestión económica muy curiosa, porque como la gente ya no se muere, la industria o el negocio de las funerarias empieza obviamente a irse al carajo, y entonces se legisla para que ahora todas las mascotas tengan que tener un funeral a huevo. O sea, como que la religión ahí se involucra y eso. Entonces, ahora todas las mascotas tienen que tener un funeral, y de esta forma como que el sistema económico de esto de las funerarias sigue su curso. Y bueno, es una de las muchas otras cosas que ocurren en esto, pero me imagino que lo que dice mi hermano va como por ahí, ¿no? O sea, entre que tiene que ocurrir algo que sea esto económicamente sustentable, y a lo mejor el primer paso es que sea algo trendy, ¿no? Tal vez, o sea, porque al final pareciera que ahora sí es el mundo, ¿no? O sea, que todo se va evolucionando, cambiando a medida que es algo que es popular entre las masas. Entonces, pues bueno, no lo veo ahora tan descabellado, ¿eh? O sea, ahora ya en este sentido es cuestión de que se ponga de moda y ya. Sí, y también ahorita que decías del libro, pues tal cual algo más o menos similar desde mi punto de vista con el tema de los países que les dan todas las facilidades a su población para que tengan hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, Japón, donde te incentivan a tener hijos. Obviamente sí, pues es un tema saludable para todos que existan pues personas de todas edades, pero el tema preocupante, o al menos el detonante que es claro y se vio y todo, fue que en unos años iba a dejar de haber ¿cómo se llama? Pues una
población económicamente activa, o sea, fuerza laboral era lo que iba a faltar en unos años. Entonces, por eso es que se incentiva el que exista gente joven, ¿no? O sea, que existan nacimientos. Y es real, digo, eso también, obviamente, eso va a ser un problema, pero es algo que sucede y que también hay que resolver. Digo, hay dos maneras de verlo, pero la verdad es que también es eso, o sea, es volver al tema de que todo es negocio, ¿no? Cuestión que van con Alep allá y ya está. Y no solo eso, ¿no? Que había un aumento de población mayor adulta, ¿no? Que como dices, no estaba generando, pues sí, una fuerza laboral. Uh-huh. Sí, y eso es una métrica a nivel mundial, ¿no? Digo, yo de los estudios y estos, bueno, no estudios, más bien de los reportes y esto de la OMS, de esta, no me acuerdo cómo se llama, si ustedes saben, recuérdenme, pero es esta gráfica poblacional, ¿no? De cuando, de la población que es más joven, luego que se ensancha. Literal, así se llama la pirámide por la población. Así, justo sí. Esa, a nivel mundial, se está invirtiendo. Exactamente. Uh-huh. Ahorita estamos totalmente invertidos. Nosotros no estamos teniendo hijos y probablemente ni queremos tenerlos. Y la otra es que nos vamos a volver viejos y no va a haber quien nos dé, así como me soy viejo, no va a haber quien nos dé las cosas, ¿no? O sea, y las tecnologías médicas están avanzando y cada vez vamos a vivir más. Es algo muy complejo. Sí. Y ahorita me acordaba de igual del tema de que decía, ¿no? De cuando es cremación, cuando es un funeral o bueno, tal cual más convencional. También el poder de decisión de las personas de qué hacer debería estar muy claro también desde mucho antes de que sean personas adultas, ¿no? O sea, yo ahorita pensando en eso, no me acuerdo si eras tú, Nacho, o tú, Beto, pero recordé el tema de la donación de órganos, que también es un tema, si bien es una decisión personal en teoría, al menos aquí en México, lo que sí he notado, que de repente que se habla del tema, es que también es una cosa más religiosa, ¿no? Más como de irte con tu cuerpo completo en lugar de darle oportunidad a otra persona porque alguno de tus órganos, cuando mueras, le sea de utilidad a otra persona que lo necesita. Y eso también es todo un desmadre, ¿no? Tiene que ver, sí, con la muerte, porque al final, pues la donación de órganos viene, entiendo, según yo, es cuando existe ya muerte cerebral, ahí tú me dirás, Beto, uh-huh. Pero pues también es algo que la familia influye muchísimo, ¿no? O sea, si yo por más que quiera decir, pues sabes que es mi cuerpo, yo sí quisiera donar mis órganos, lo que funcione que se done, luego la familia es de no manches, o sea, ¿cómo vas a estar tú incompleto? O sea, no puede ser que tu cuerpo esté por todos lados, ¿no? O sea, tienes que, cuando te mueras, tu cuerpo es casi sagrado y entonces, ¿a qué vamos a honrar, no? Si no está tu cuerpo ahí. O no vas a querer un hígado gay. Ándale, también peor aún, este es otro pedo también. Sí, no, está cabrón. Sí, es curioso. Justo de eso hace un rato hablaba con mi novia, que ella por su trabajo, o sea, está como expuesta mucho a eso y bueno, en algún momento su trabajo era directamente la gestión de las autopsias y demás y o sea, uno de de los tabús y de las cosas que veía con más frecuencia era esto, ¿no? Que la gente no aceptaba porque no querían que no se fueran a morir completos y a veces hay otras cuestiones que tienen que ver esto también con lo de la donación o miedo de que si te hacen una autopsia y te quitan los órganos se los vayan a dar a alguien más o que haya un mercado negro y muchas cuestiones ahí que pues bueno, al final es la ideología de muchas personas y no lo puedes cambiar y lo tienes que respetar y demás y esto que mencionas también es muy cierto, aunque actualmente la gestión de los órganos y existen estas tarjetas de donación cuando tú haces cuando alguien muere o tiene una muerte cerebral, que exactamente es un concepto que va cambiando con los años, aunque la persona lo decida, si los familiares a la hora de la hora deciden que no se haga, no se hace. Entonces, pues esto es algo que es así y pues bueno, pues ya no, o sea, se tendrá que legislar o no sé qué vaya a pasar, pero pues bueno, hay países donde es obligatorio de entrada la donación y a menos de que tú no quieras.
o de que en el momento en el que tú sacas el carnet de conducir automáticamente lo tienes que hacer. O sea, es una cuestión que va más allá de la decisión personal, que es algo exactamente religioso, legal, es muy, muy, muy complicado. Sí, está cabrón. Mi postura sería también, como dices, pues que fuera básicamente todos parejos, a menos de que te pronuncies en contra, ¿no? Legalmente. Porque pues sí está cabrón, o sea, hay mucha gente que muere en una lista de espera infinita, ¿no? Porque desafortunadamente aquí en México, no sé cómo está el tema ya en Europa, en España en particular, pero pues aquí sabemos que está muy cabrón, ¿no? Si bien sí hay esfuerzos, campañas, de hecho a mí me tocó ahí estar en congresos, del Senatra, por ejemplo, ¿no? El Centro Nacional de Trasplantes y todo el desmadre. Es un pedo, o sea, es un pedo para que existan donadores de órganos de lo que sea aquí en México. Y pues sí, está cabrón, o sea, por lo que dices, al menos sí, totalmente claro que está muy atado a la familia, al concepto de la muerte, y pues aquí sí también es un tema que le hace falta muchísimo avance aquí en México, ¿no? En España, ¿cómo va este tema? Bueno, o sea, con todo y sus trabas y demás, particularmente aquí es un país donde se trasplanta un montón. O sea, precisamente por eso estoy aquí, porque es un área que me interesa y hay hospitales donde se trasplanta más que en muchos otros países de Europa. Tiene que ver también con lo que hablábamos en algún momento de que la sanidad es universal y que la gestión es muy diferente y que hay muchos hospitales grandes en muchos lados, no solo en las ciudades grandes. Se hace un montón, entonces, y también como que la cultura es más abierta a eso, a pesar de que también es un país sumamente católico, me da la impresión, o sea, tampoco tengo tanto tiempo aquí como para saber muy bien los usos y costumbres, pero me parece que por lo menos en cuanto a números la diferencia es abismal. Y bueno, pues es un tema enorme, o sea, nos daría para hablar aquí toda la noche y toda la vida de esto, es muy interesante y pues como siempre es algo muy gustoso hacerlo con ustedes, pero pues bueno, ojalá podamos retomarlo en otro momento. Fue algo muy, muy agradable como siempre y pues bueno, ojalá y que la gente que nos escucha también lo haya disfrutado y que pues bueno, se dé esta como cadena de retroalimentación, nos den sus opiniones, qué es lo que piensan ustedes, cómo ven este tema y pues de qué les gustaría que habláramos más adelante, ¿no? Es un tema que da para muchas vertientes. Inicialmente pensábamos que sería como un tema relativamente corto, pero es interesante ver cómo surgen diferentes como enfoques que complementan este tema y fue muy interesante ver cómo derivaban estos enfoques esta conversación y pues nada, feliz de estar acá otra vez y espero que les haya gustado este episodio. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Pues nada, igual, muchas gracias por habernos escuchado o visto. Saben que ahí estamos ya cada vez en más plataformas, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, ¿cómo se llama? En Spotify, YouTube. YouTube. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos en esta pequeña plática de 1 hora y cachito acerca de la muerte. Yo soy MG Revolver, aquí están los usuarios también de Nacho y de Beto, y pues ahí estamos abiertos a sus comentarios. Díganos también de qué les gustaría que habláramos después. Ella es Zelda, que siempre está aquí, de Metiche. Sí. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, adiós.